Descubrí que mi esposa mentía por una notificación que nunca debía haber visto. La aplicación se había actualizado durante la noche y restableció mis permisos. Yo estaba bajo una casa en Prospect Street, espacio de arrastre, noviembre, las rodillas sobre tierra fría, soldando una fuga diminuta cuando mi teléfono vibró sobre el concreto a mi lado. Le eché un vistazo. El coche de Meg. Avenida Gillette. Ubicación en vivo. Yo no había pedido eso. La aplicación simplemente decidió mostrármelo. La avenida Gillette estaba a 12 millas de su oficina. A 12 millas de la escuela donde enseñaba a tercer grado. A 12 millas de cualquier lugar al que hubiera dicho alguna vez que iría un martes por la tarde, cuando esa misma mañana, taza de café en mano, sin mirarme del todo, me había dicho que cubriría las reuniones con padres de otra maestra. Terminé la soldadura. Probé la presión de la línea. Guardé mis herramientas. Luego conduje hasta la avenida Gillette. No me detuve. Recorrí toda la cuadra a velocidad normal, como se recorre cualquier calle que nunca has tenido motivo para conocer. Su coche estaba allí, el Subaru plateado con el parachoques trasero abollado que le había dicho una docena de veces que arreglaría y nunca lo hice. Estaba estacionado frente a un edificio de ladrillo, 4 unidades, del tipo que no expone su actividad a la calle. Memoricé la dirección. Conduje hacia mi siguiente trabajo. Esa noche, Meg preparó pollo con papas asadas y me habló de un niño de su clase que había empezado a dibujar mapas de países imaginarios durante la lectura en silencio. Se reía al contarlo, una risa auténtica, la risa de la que me enamoré. Sirvió vino para los dos y me preguntó cómo me había ido el día. Reparación limpia, dije. Me rellenó la copa sin notar que yo estaba observando sus manos. Firmes. Relajadas. Las manos de alguien que no tiene nada en la mente. No dije nada. Comí el pollo. Me acosté cuando ella se acostó y permanecí en la oscuridad con la avenida Gillette instalada en mi mente, como una lectura de presión, aún no es una emergencia, solo un número que no coincide con lo que el sistema debería mostrar. Soy plomero con licencia desde hace 19 años. Mi socio, Dax Fournier, lleva en este oficio desde antes de que yo obtuviera la certificación y puede diagnosticar un problema de drenaje solo por el sonido. Compartimos una filosofía, encontrar el origen, no el síntoma. Una fuga nunca está donde parece. El agua viaja. La verdad también, si le das suficiente presión y el tiempo necesario. Meg y yo llevábamos 8 años casados. Nos conocimos cuando fui a reparar una tubería reventada en su edificio. Preparó café y me hizo preguntas sinceras sobre la reparación, de esas que hacen que el trabajo se alargue más de lo debido porque uno se detiene a responder. La invité a cenar antes de irme. Aceptó antes de que terminara de preguntarlo. 8 años. Una casa. Una remodelación de cocina para la que habíamos estado ahorrando. Una vida en la que creía sin reservas, hasta un martes de noviembre en que el sistema me mostró algo que no estaba buscando. El edificio de la avenida Gillette pertenecía a una sociedad de cartera. Nombre genérico, ninguna información útil. Los registros de propiedad no te dicen quiénes son los inquilinos. Así que volví. Jueves por la mañana, 7:15, estacionado a media cuadra. A las 7:40 salió un hombre, de unos 40 y tantos, chaqueta de lona, vaso térmico, se subió a una camioneta verde y condujo hacia el norte. Una unidad. Un hombre. No bastaba. El martes siguiente regresé a las 11. El coche de Meg ya estaba allí. Pensé en lo que siempre dice Dex, el sistema te dice todo si haces las preguntas correctas en el orden adecuado. Yo había estado formulando la pregunta equivocada. Había estado preguntando dónde estaba ella. La pregunta correcta era cuál era el patrón. Martes y jueves. Siempre entre las 10 y las 2. Siempre la misma cuadra, el mismo lugar de estacionamiento, el mismo edificio. Durante 3 semanas lo confirmé 5 veces. 5 datos forman un patrón. Un patrón forma un sistema. Un sistema dice la verdad. Mi hermana Pauline lleva 16 años trabajando en derecho de familia. La llamé un sábado mientras Meg estaba en el mercado de agricultores. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo 3 preguntas. ¿Cuentas conjuntas? Corriente y ahorros. La hipoteca está a mi nombre. ¿Saldo de ahorros? 48,000. Fondo para la remodelación de la cocina. No lo toques.
No cambies tu comportamiento. No digas una palabra en casa. Hizo una pausa. Te envío por mensaje a Carla Reyes, derecho de familia, cabecera del condado. Dile que vas de mi parte. Ella te dirá qué más necesita. ¿Qué necesita? Algo visual, dijo Pauline. Una fotografía que muestre lo que esto realmente es. Esa es la pieza que hace que todo lo demás cuente en el tribunal. ¿Puedes conseguirla sin hacer algo de lo que no puedas volver atrás? Sí. Te escucho. Carla Reyes tenía un despacho sobre una agencia de seguros, apropiado o irónico, no sabría decir. Tendría unos 50, precisa, poniéndose y quitándose las gafas de lectura mientras yo hablaba. Me dejó terminar por completo antes de escribir una sola palabra. La cuenta de ahorros, dijo. Congélala antes de que termine la semana, antes de que tenga cualquier motivo para sospecharlo. ¿Tu depósito directo, a dónde va? A la cuenta corriente conjunta. Cámbialo hoy. Nueva cuenta, solo a tu nombre, en otra entidad. Secuencial. Sin ambigüedades. La forma en que explico qué válvula cerrar primero. Un formulario. Recursos humanos no pregunta nada. Cambié el depósito directo desde mi camioneta, en su estacionamiento. 11 minutos. Hecho antes de llegar a la autopista. La fotografía, dije antes de irme. ¿Qué la hace útil? Ella. Él. Juntos. Ambos rostros. Una marca de tiempo. Algo que elimine por completo la palabra malentendido de la conversación. Me miró por encima de las gafas. Todo hasta ahora está limpio. Mantente así. El martes siguiente tomé prestada la camioneta de Dex, una Chevy roja que nadie en esa calle reconocería. Le dije que tenía un asunto personal. Me dio las llaves sin hacer una sola pregunta. 11 años. Así es como se ve eso. Estacioné 2 casas más allá del edificio a las 9:45. Meg llegó a las 10:12. El mismo lugar, siempre el mismo lugar, el hábito de alguien que ha hecho esto suficientes veces como para dejar de pensarlo. Caminó hacia la entrada con su bolso de lona al hombro, el que tenía el pequeño parche termoadhesivo que nuestra sobrina le había regalado 2 navidades atrás. Pulsó un timbre. La puerta se abrió. A las 10:21, la puerta volvió a abrirse. El hombre de la chaqueta de lona salió con ella. Su mano en la parte baja de su espalda, no vacilante, no reciente. La colocación natural de algo que ya se ha vuelto cotidiano. Ella estaba diciendo algo y él sonreía con la sonrisa de quien recibe algo que llevaba tiempo esperando. Él respondió. Ella alzó la vista hacia él como se mira a alguien cuya voz se ha estado aguardando. 17 fotografías antes de que volvieran a entrar. Su rostro. El de él. La mano en su espalda. La dirección sobre la puerta. La marca de tiempo en cada esquina, sincronizada con la hora de la red esa misma mañana, porque se me ocurrió hacerlo antes de salir. Subí la carpeta al enlace seguro de Carla desde donde estaba sentado. Luego fui a llenar el tanque de Dex, me dirigí a mi trabajo de la tarde, reemplazar un calentador de agua, ese tipo de trabajo que no exige nada mentalmente, y pasé 3 horas sin pensar en nada en particular. Ayudó. Se lo dije un domingo por la mañana. El café listo, la carpeta sobre la mesa, nada más delante de mí. Cuando Meg bajó en bata, me vio a mí y vio la carpeta. Y algo en esa combinación la detuvo en la entrada. Recorrió la mayor parte de la distancia y se sentó, no frente a mí, sino a mi lado. Como si lo que venía fuera algo que afrontar juntos. No había previsto eso. Me costó algo que no había contemplado. Lo asumí y seguí adelante. Fui colocando las fotografías una a una. Su rostro. El de él. La mano en su espalda. La dirección. La marca de tiempo. Una por una, para que viera cada una por completo. Observó todas las fotografías. No tocó ni una sola. Cuando la última estuvo sobre la mesa, apoyó ambas manos planas y soltó el aire, no un suspiro, algo con más estructura que un suspiro, como un muro que decide asentarse, y dijo. ¿Cuánto tiempo? No era una pregunta. 5 semanas, respondí. Cerró los ojos. Cuando los abrió, seguía mirando las fotografías, no a mí. Procesando lo que significaban 5 semanas, cada cena, cada martes en que volvía a casa y preguntaba cómo me había ido el día,
Todo dentro de 5 semanas en las que yo ya lo sabía. Dejé que terminara de trazar ese mapa antes de hablar. Su nombre, dije. Una pausa más larga de lo necesario. Patrick. Guardé las fotografías en la carpeta. La cuenta de ahorros quedó congelada el jueves. Carla Reyes está gestionando el proceso. La hipoteca está a mi nombre desde hace 4 años, eso cuenta para la casa. Voz nivelada. Factual. No una calma interpretada, sino la real, encontrada en algún punto entre un espacio de arrastre en noviembre y una mañana de martes en una camioneta prestada. Esto será más limpio si somos razonables. Entonces me miró directamente, como se mira a alguien cuando de verdad lo estás viendo, no a la versión que has llevado contigo. No sabía que podías hacer eso, dijo. No era una acusación. Era reconocimiento. La sorpresa concreta de ver a alguien por completo por primera vez. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. Sus ojos se humedecieron apenas en los bordes. Apretó los labios y se le pasó. Se levantó. Se sirvió un café que no había querido cuando bajó y se quedó de pie en la encimera, dándome la espalda. Cuando se volvió, su rostro estaba decidido. Llamaré a Dana. No voy a pelear nada, la casa, las cuentas. No lo haré difícil. Gracias. Subió con su café. Me quedé sentado, escuchando los sonidos de ella moviéndose por la habitación sobre mí. Cajones. El armario. El crujido de la tabla del suelo junto a la ventana que llevaba 2 años queriendo arreglar, la que ahora podía arreglar cuando quisiera. Al cabo de un rato, los sonidos cesaron. Se fue el miércoles. Ropa, la sartén de hierro fundido, una lámpara que era suya desde antes de conocernos. Su llave sobre la encimera. Una nota al lado, de verdad lo siento, Re. Letra cuidada. La letra de alguien que había pasado años enseñando a niños que las letras tienen formas correctas. La doblé y la guardé en el cajón de la cocina donde van los menús de comida para llevar, las linternas sin batería y todo lo demás que se acumula sin encontrar un lugar definitivo. Carla llamó 6 semanas después. Sentencia presentada. La casa es tuya. Ahorro 55, 45 a tu favor, la documentación lo inclinó. Fue razonable. Como dijo. Estaba sentado en mi camioneta, frente a un trabajo que estaba a punto de presupuestar. Árboles desnudos de noviembre. El mundo siguiendo a su ritmo habitual, indiferente a lo que acababa de oír. Pensé en Meg diciendo que no sabía que yo podía hacer eso. Pensé en mi propia respuesta y en lo cierta que había sido. Luego me bajé de la camioneta y fui a presupuestar el trabajo. Esa noche regresé a casa en la oscuridad temprana, entré al camino de acceso y me quedé un momento mirando la casa. La luz de la cocina encendida, un hábito de invierno, 4 años de ello, para que el lugar no pareciera vacío cuando volvía. Sigue siendo mía. Dentro, una pared desmantelada y revoque nuevo, las cajas de los gabinetes alineadas en el suelo, la remodelación que ahora era enteramente mía para ejecutar en el plazo que yo eligiera. Hice una lista. Gabinetes. Encimera. Salpicadero. El grifo que me había prometido durante 3 años. La tabla del suelo junto a la ventana. El umbral de la puerta trasera que nunca ajustó bien contra el sello, ni una sola vez en 4 años, ese por el que había pasado tantas veces que dejé de sentir la corriente de aire. Una lista larga. Una buena lista. De las que significan que hay trabajo por delante, y el trabajo nunca ha dejado de devolverme algo que necesitaba. Tomé la lista y me puse a ello. Dex siempre dice que un sistema termina diciendo la verdad. Puedes ignorar la presión en las paredes. Cubrir la mancha de humedad con pintura. Decirte que el ruido no es nada, que la caída de flujo es estacional, que todo está bien porque nada ha fallado de forma visible todavía. Pero el agua encuentra su salida. Siempre lo hace. Sigue el camino que se le da, avanza hacia la menor resistencia, aflora en algún punto, y cuando por fin aparece, por lo general lleva mucho tiempo circulando en la oscuridad antes de que la veas. Las personas funcionan igual. La verdad llevaba moviéndose por las paredes de mi matrimonio durante la mayor parte de un año. No la oí hasta un martes de noviembre. Y cuando lo hice, cuando el sistema por fin me mostró lo que había estado transportando, no inundé la habitación. Encontré el origen. Cerré las válvulas correctas en el orden correcto. Documenté lo que había que documentar.
Hice el trabajo en la secuencia que el trabajo exigía. Eso fue todo. Eso es todo, siempre. Encuentra el origen, no el síntoma. Mantente limpio. Mantén la secuencia. El sistema te mostrará todo. Solo tienes que estar dispuesto a leerlo. Si esta historia se quedó contigo, la paciencia, el silencio. La decisión de mantenerse limpio cuando habría sido más fácil no hacerlo, compártela con alguien que necesite leerla. Sabrá por qué se la enviaste. Y si alguna vez te has sentado frente a una verdad que ya conocías, deja un comentario. No eres el único que tuvo que descubrir por las malas que el sistema estuvo diciendo la verdad todo el tiempo. Sigue para más.